podríamos entrar, eso podría ser una alerta también, en una frialdad. No me importa, pues esto ya me ha pasado, eh, y no me importa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, Y después de Dios, nadie como María. Oigan, ¿alguna vez les ha pasado que ya no sienten lo mismo al orar o al ir a la Eucaristía o en hacer alguna práctica? Bueno, pues esto, déjeme decirle que lo han experimentado los grandes santos y todos en algún momento experimentamos esa ligera tibieza o este letargo en nuestro camino de fe, en nuestro camino espiritual. De hecho, el capítulo anterior hablábamos de que la oración es nuestra tabla de salvación, pero en ocasiones esa oración a veces se ve un poco entorpecida, con pereza, con desánimo, que a propósito, si no se han visto el capítulo anterior, en la descripción de este video les dejamos el enlace para que vayan a verlo y además quiero invitarlos a que no se pierdan los próximos capítulos porque vamos a tener unos testimonios, unos relatos increíbles que no se pueden perder. por ahí uno que otro en inglés. Por ahí viene uno que otro en inglés Así para que que practiquemos. pendiente. Claro que sí. Así que, bueno, sin más preámbulo, empecemos. Ahora siento que es más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había. Bueno, em, pero primero yo quiero que definamos en sí qué es, Jonathan, cuéntanos qué sería para ti el desánimo y la tibieza espiritual. Mira, desánimo o tibieza espiritual, aunque suenen parecidos, Ujú. no son lo mismo. El uno tiene que ver con el otro, ¿cierto? Yo diría que es como un resultado, el desánimo es un resultado de caer en esa tibieza, ¿cierto? Sin embargo, o sea, como que hace parte de eso. Pero ¿qué es tibieza? Tibieza es la falta de fervor. Falta de fervor, Nati, porque a veces caemos en esa falta del primer amor, del primer amor, ese primer encuentro que tuvimos con Jesús, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a ser tibios. Ah, ya no siento nada y como es, siento y miento, sentimiento, Sentí. ¿cierto? Entonces, se vuelve algo como que en lo que caemos, eh, en lo que caemos digamos que de pronto no frecuentemente, pero cuando caemos hay que tener las alertas prendidas porque Total. eh, tenemos que trabajar mucho en renovar nuevamente ese primer amor, volver a ese primer amor, ¿cierto? Eh, entonces, eh, la fe cuando no la vivimos con esa pasión, con ese fervor, esa falta de fervor, como lo mencionaba, se vuelve tibia, se vuelve tibia. Y Dios no nos quiere tibios. Eh, pero Nati, mira, yo creo que hay unas causas también. Ujú. Hay unas causas y hay que mencionarlas porque pues, yo puedo decir aquí, no, sí es falta de fervor, pero ¿qué? ¿Cuál es el ¿Por qué? motor? Exacto. Ajá, ¿Qué ok. es lo que causa esa falta de fervor, esa pérdida de ese primer amor? Y es como que una de las causas podría ser eh, ese pecado habitual, ese, ese error que muy frecuentemente cometemos, Ok. ¿cierto? Y que simplemente por ese mismo hecho, ya, no importa, fuera de conciencia, pues como lo cometo antes, yo para qué me voy a ir a confesar, ¿cierto? No, ¿para qué confesar? Entonces, como no confesar ese pecado habitual puede ser una causa, puede ser Ok. un motor. La rutina, Nati, la rutina, eh, todos necesitamos una rutina, ¿cierto? Para manejar nuestros tiempos, nuestra vida, es bueno tener una rutina, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto es sano o no es sano? Hasta el punto en el que esa rutina no involucre tu vida interior. Si no la involucra, es rutina exterior, no tiene absolutamente nada de trabajo interior, ¿cierto? Entonces, ahí se pierde esa vida interior. Solo mi rutina, sí, que es necesaria, pero no tiene el complemento y la esencia de la vida interior, ¿cierto? Y otra de las causas podría ser las distracciones. ¿Quién no vive las distracciones hoy en ¿Las día? qué? Las Distracciones. distracciones. No se Distracciones. distraigan. No se distraigan. Bueno, distracciones en qué sentido? Porque hay muchas afuera. ¿Qué es lo que afuera me está llevando a perder el fervor?
a perder ese amor, a alejarme, y que está creando una barrera que no me deja ver y ser consciente de que necesito volver a ese fervor. Ujú. No sé, redes sociales, las redes sociales, el estar todo el tiempo en el celular, scrolling, 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 Sí, sí, que bajemos, cambiemos y todo este tipo, esta descarga tan exagerada, ¿cierto? De entretenimiento, que obviamente afecta nuestra mente porque son descargas también de, de dopamina. sí, Por ahí yo estuve leyendo un documento acerca de eso y esto es impresionante, pero, pero es son esas descargas de entretenimiento que nos alejan de nuestra vida interior. ujú, Eso, esa es una de esas son tres causas que podríamos mencionar, Nat. total. Esas son tres causas que podríamos mencionar. No, no sé, ¿se te ocurre alguna otra por ahí? Bueno, yo le agregaría a las distracciones que dices tú, tal vez el estar, hacer scrolling, scrolling, que puede ser incluso también temas de fe, no necesariamente veas cosas pecaminosas en el celular, pero te pones a ver cosas de fe, pero en realidad no alimentas tu oración y tu relación con Dios. Entonces, justamente esa falta de oración también puede ser una causa, como que cuando estás cerca del fueguito, pues tu corazón permanece encendido, ¿cierto? Pero si dejas de orar y te alejas de ese fueguito, pues tu corazón se va enfriando. Y poco a poco es como esa marea que te va llevando y cuando menos piensas, la marea te movió y ni te diste Y cuenta. ni te das cuenta. Sí, Ni te das es cuenta, verdad, ni sí. te das cuenta que te alejaste de Dios. Otra causa yo diría que son expectativas no cumplidas o lo que tú crees a veces que son oraciones no escuchadas, como que vienes pidiéndole a Dios por alguna intención en particular y dices, esto no se cumplió, Dios no me escucha, Dios no me responde, y tú dices, "Ay, ¿para qué sigo orando si esto no dio resultado?" Y te empiezas a alejar y te empiezas a enfriar. A desanimar. Te empiezas a desanimar. Ahí está. O también puede pasar que debido también a tu forma de ser, a tu temperamento, entonces te desanimas rápido y no eres tan constante con los hábitos y al final la oración Claro. es un hábito saludable. O también otra causa, yo diría que parece increíble, pero lo es, y son las heridas emocionales que tú tienes. O sea, un ejemplo práctico. Si tú tienes una herida de abandono o de rechazo, incorrectamente tú puedes pensar, Dios no me quiere, Dios no me escucha, no, yo para qué sigo orando. De pronto él está ocupado por allá en otras causas más importantes, salvando a los niños del hambre en el África, y yo aquí pidiéndole esta pequeñez. No, eso yo para qué pido eso. Lo que hemos Sí, hablado, ¿no? Tratar de humanizar a Dios, o sea, ponerlo como sí, al nivel de hombre que pues ya, pues obviamente, y olvidarnos de que Él nos ama en su perfección. infinitamente. Y Sí, todo es importante para él, ¿cierto? claro. Sí. Sí, total. Miremos como cosas que tú podrías detectar para darte cuenta que estás cayendo en tibieza o en desánimo. O sea, como señales de alerta. Como señales de alerta, Es, sí, uy, aquí sí, está, sí, ok, uy, vamos por donde aquí no está es. Sí, pasando algo, claro. ok. Bueno, lo que tú mencionaste ahorita, no orar. No orar. La vida de oración, como lo mencionamos en el capítulo anterior que tú dijiste, es tan necesaria, Nati, porque eso es lo que nos mantiene unidos a Dios. Esa es la comunicación que tenemos con Él, ¿cierto? Orar, pero no orar por orar, porque lo hemos mencionado también. No orar Por sin, cumplir. exacto, y sin corazón. Y miren que, claro, aunque uno podría caer en el desánimo y orar en desánimo, ¿cierto? Eh, no quiere decir que lo oremos siendo indiferentes. En muchas ocasiones nos encontramos desanimados y oramos y sabemos que Dios nos está escuchando. Con esa certeza es importante que oremos también. Con la certeza siempre de que Dios nos va a escuchar sin importar el ánimo o cómo estemos. Por eso, esa es como la diferencia entre la tibieza y el desánimo. Ok, Como que el desánimo llega, puede llegar rapidito y todo eso, pero caer en la tibieza es un poquito más fuerte. ok. Misa, ir a misa como por costumbre. Voy a misa, ay sí, lo mismo de siempre,
el mismo rito, la misma, ¿cierto? Sin reconocer que es lo esencial en la misa, que es Dios se nos da una, no una vez más, una única vez, o sea, eterno. Eso, el olvidarse de eso es una señal de alerta. Ujú. El llegar así ya y estar, no, no me importa, o sea, no me importa ir a misa, no me importa. También experimentamos desolación y consolación. O sea, a veces nos sentimos desolados, a veces nos sentimos consolados. Pero dentro de estas dos realidades, eh, podríamos entrar, eso podría ser una alerta también, en una frialdad. No me importa, pues esto ya me ha pasado, y no me importa. Lo que dije yo nuevamente ahorita de las distracciones, busco el escape, las distracciones en los momentos de desolación y en los momentos de consuelo, pues tampoco me importa porque ya me han pasado, ¿cierto? Sí. Eso es una alerta. Esa es otra gran alerta que podría informarnos que estamos cayendo en tibieza. Bueno, otra señal de alerta, yo diría que lo que antes te alegraba, pues ya te da como igual, o sea, como que las cosas de Dios em, ya no sientes el mismo amor. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, decíamos antes que el desánimo y la tibieza espiritual pues nos lleva poco a poco a irnos alejando de Dios, nos va alejando de la comunidad Así es. y poquito a poco hay que tener cuidado porque eso nos puede llevar a la desconversión. Y si Dios ya te sacó del mundo, te sacó del pecado, te sacó del fango de donde tú estabas, si te descuidas, te puedes desconvertir, digámoslo así, si esa palabra existe, y si no, yo me la acabo de inventar. Claro que existe. Pero puedes volver a tus andanzas de antes de tu encuentro con Cristo, y eso es muy peligroso, porque entonces y te puede llevar a una perdición peor de como iniciaste. Y eso, o también te puede llevar a una tristeza, a una desolación profunda. Entonces hay que tener mucho cuidado, bueno, Sí. yo. Nati, y tú me das un poquito un paso porque hay que hablar también de cómo podemos combatir, cómo podemos Ujú. combatir. Y me das paso a mencionar algo que es importante y es mantenernos en comunidad. El alejarnos, el aislarnos, no sirve de absolutamente nada. Yo diría que al contrario, es un detonante fuertísimo porque en la soledad es cuando los tres enemigos del alma más cobran fuerza y más quieren estar, bueno, todo el tiempo quieren estar ahí, ¿cierto? Y 24/7. Pero resulta que en la soledad no actúan con mucha más facilidad. Uno es más susceptible, ¿cierto? Vulnerable, esa vulnerabilidad crece. Eh, ¿Cómo podríamos combatir eso? Mantenernos unidos, ¿sí? A nuestra comunidad, mantenernos unidos a esa persona que quizá nos escucha todo el tiempo, Ujú. esa guía espiritual. Y ahí viene otra, mantener un contacto constante con alguien que para nosotros signifique eh, ese, ese paso más adelante en la vida espiritual Ujú. y que nos esté guiando, que nos esté guiando. Total. Una persona mucho más madura espiritualmente que nos está todo el tiempo no solo alertando, sino también aconsejando. Que podría ser un sacerdote o una persona o un hermano de la comunidad a quien le puedo pedir un consejo, alguien con quien me sienta yo cercano, ¿no? Y Total. como esa empatía o relación que es más fuerte que con otras personas. Ujú. Eh, O sea, tú dices hablarlo, exacto, porque si lo vives solo no, es muy duro. exacto. Porque mira, y es que mencionas algo bien importante. La soledad no necesariamente tiene que ver con que hayan personas a mi alrededor. Yo puedo tener 20.000 personas o estar en un estadio lleno y sentirme solo y estar solo, ¿cierto? Entonces, la importancia de hablar es eso, que ya yo tengo o sea, hay alguien que me está apalancando, que me está ayudando, que me está
que está conmigo, ¿cierto? Si esa persona está dispuesta a escuchar. Por eso digo que es importante que esa persona sea muy cercana y que posiblemente puede ser un sacerdote, puede ser un hermano de comunidad o alguien mayor que ya lleve bastante tiempo, sea una persona espiritualmente mucho más estable y madura que yo. Ajá. Eso es muy importante. La humildad. La humildad es una de las virtudes madre. O sea, por algo es una de las cardinales. Y la humildad, volver a ese momento único, a ese primer momento de amor con humildad y decir, hombre, yo, ¿por qué otra vez me dejé encajonar? ¿Cierto? Eso es muy importante. Eso es muy importante para combatir. Y la humildad se requiere para volver a lo esencial, nuevamente, para volver a ese fervor, a ese Dios te necesito. Ten compasión de mí, ¿sí? Ten misericordia de nosotros. Y nosotros no mencionamos las cosas por mencionar, porque por ese misma hábito de que no, sí, digo, Señor, ten piedad de mí, oh Señor, y repito, pero hay que repetirlo de corazón, hay que ir a ese momento de corazón. Yo creo que esa es una buena forma de combatir. Sí, Me gusta porque sí, hay que hablarlo con alguien de confianza, como dices tú, con tu director espiritual, con alguien de tu comunidad, pedir intercesión, pedir que oren, te acompañen en oración claro. y hablarlo con la persona más importante antes que nada y es con Dios. Así tengas desánimo, pereza para orar, lo que sea, pero haz ese mismo ejercicio, o sea, cuéntale a Dios con palabras sencillas, sin grandes palabras, Señor, me siento así, me está pasando esto, no veo la salida, no puedo más con el camino de fe, hasta aquí te llego, Esto me ganó. me ganó esto, chao. Anderín. Sí, a mí me pasó una vez en un verano, me acuerdo que iba caminando y la misa a la que yo iba es como a unos 20 o 25 minutos caminando Sí, y estaba cansada, entonces lo que tú dices al principio, era el cansancio y el cansancio me estaba generando desánimo, tibieza y era misa dominical, pues hay que ir a misa. Y yo iba caminando y yo, no, y eso me quedan 25 minutos por caminar, pero yo qué necesidad de ponerme a ir a misa, o sea, cuánta gente que no es creyente y no va. Ay, no, yo estoy cansada de estas cosas de Dios. Ay, sabes que yo no voy a ir a misa y pues ya, voy a ver qué hago, me voy a volver para la casa. Y luego me puse a pensar, o sea, yo eso se lo dije a Dios y luego yo misma le dije a él, bueno, ¿y si yo me alejo? ¿Y yo qué voy a coger? ¿Para qué camino voy a tomar? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ay, Señor, perdóname. Y yo, ay, se me está haciendo tarde para la misa, mejor camino rápido. Y empecé a caminar rápido y en la misa, en el camino, yo, Señor, perdóname por pensar eso. Realmente, si tú no estás en mi vida no tiene sentido. así es. Entonces, con amor y con apertura, hay que contarle a Dios uno cómo está con sinceridad, porque Dios entiende y Dios se hizo hombre también. Y estoy segura que Jesús experimentó en algún momento la tentación de no orar, de lo que fuera, pero Él entiende eso. Y Dios siempre es un Dios amoroso, es un papá que espera siempre con los brazos abiertos, es un Dios que no se rinde contigo ni conmigo, que si no se rindió y si no se ha rendido a lo largo de la historia de la humanidad, mira cuántos años Dios ha buscado tener una alianza con el ser humano. Dios no se rinde con ninguno de nosotros. Así es. Él no se rinde, no. Él quiere estar todo el tiempo a nuestro lado. Así es. Es lo mejor. Y mira, Nati, que realmente yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, los podría estar pasando en este momento de caer en desánimo. Y creo que podrían compartir ese video con esa persona que de pronto piensen ustedes que lo necesita, porque muchas veces no encontramos esa palabra que necesitamos para salir de ese cajón en el que
estamos metiendo, esa tibieza en la que estamos cayendo. Y es muy importante reconocer que, que de verdad tenemos un Dios que nos ama. Total. Sí, eso, que Dios nos ama, Dios nos espera y que la tibieza no es el final, no es el final del camino, sino más bien es una señal de que es momento de pedirle al Espíritu Santo que reavive el fuego de su amor en nuestro corazón, ¿no es cierto? Eso es clave. Pedirle al Espíritu Santo que derrame los dones sobre nosotros. Ujú. Porque son gracias que Sí, necesitamos. El volver a ese ánimo, a ese fervor, la da el Espíritu Santo. amén. Yo creo que sí, Sí. se lo pedimos y Y pasa mucho, o sea, cuando tú le cuentas con sinceridad al Señor, mira, me siento así, me siento de esta manera y aquello, dame la gracia, Espíritu Santo, dame el fervor. Y yo creo que te ha pasado que puna y el Espíritu Santo llega con todo su fuego. claro, es que Él ve la necesidad de uno. Sí, Y me ha pasado también que en momentos de desánimo no quiero orar, no quiero hacer eso, pero yo mismo, o sea, como que, Señor, como que te dame la ubicas. fuerza, exacto, dame ese empujoncito que necesito. Y una vez cruzo esa liniecita que es como tan delgada, Total. pero que uno la cruza y uno de verdad alcanza a ver la gracia Sí, y cómo cambia todo. No solo cambias tú, cambia a tu alrededor, cambia total. todo. Es impresionante, es muy lindo. Por favor, no se queden encerrados en esa tibieza, en ese desánimo, que todos en algún momento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida, de nuestro caminar en este peregrinar, vamos a encontrar. No se queden allí, escríbanos, No están no solitos, están solos, no cuenten, estamos solos. Estos escriban. corazones peregrinos, por favor, suscríbanse y denle like. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté en cada uno de sus corazones. Chao, chao.